Decir tienen la mente de Cristo ya es un pensamiento diferente. Decir tienen la mente de Cristo es una afirmación que no sale de la razón, sino del espíritu de nuestra mente. Son dos cosas distintas. ¿Cómo estamos, familia? Bienvenidos a su casa, a nuestra casa, donde nos reunimos para dar honra, gloria a aquel en quien se han reconciliado todas las cosas. ¿Hay un buen sonido? ¿Se me escucha claro? Gloria a mi Señor. Aleluya. ¿Cuántos han estado pensando y poco a poco superando sus propias fortalezas? Hablamos hace 8 días de eso, ¿no? Hace 8 días estuvimos tocando un poquito el tema de nuestras fortalezas. Y Dios nos quería llevar a un entendimiento claro, firme, conciso y productivo de lo que realmente esto significa. Escuchamos, aprendimos de que todas estas fortalezas que se han levantado en nosotros, de alguna forma nos han hecho daño a nosotros, a nuestro entorno, a nuestra vida, y a veces no las reconocemos, ni sabemos de lo que se trata. Pero son fortalezas que hay en cada uno, pero esas fortalezas que hacen presencia en la vida de todos y cada uno de nosotros, en la manera como hablamos, en la manera como nos dirigimos a los demás, en la manera como pensamos, en la manera como reaccionamos, en la manera como decidimos. De alguna forma la religión nos ha metido en la mente natural de que son espíritus heredados. Y ahí, de alguna manera, nos han metido en una batalla improductiva, en una batalla contra algo que ya está vencido y contra lo cual nosotros no tenemos por qué pelear, porque de alguna forma es inexistente. Cuando hablamos nosotros de esas fortalezas, no estamos hablando de espíritus heredados, familia. Estamos hablando de estados mentales copiados, de comportamientos que vivimos, de comportamientos que vimos en nuestros ancestros, padres, abuelos, tíos, amigos, yo qué sé, en nuestros comportamientos que nos hicieron daño. Estaba hablando de estados mentales copiados, de comportamientos que nos afectaron a nosotros, que nos hicieron sufrir y que de una o de otra manera marcaron nuestras vidas. Y yo lo he escuchado muchísimo en personas que dicen, tal cosa que viví me marcó. Amén. Eso es muy común, me marcó de por vida. Es que lo que yo viví me marcó. Pero no es un espíritu maligno por allá con el que tú tienes que pelear, ¿no? Son estados mentales que nosotros vimos, que nos hicieron sufrir. Por eso es que nosotros tenemos que entender, iglesia, cómo transicionar al gobierno de esas fortalezas, partiendo de lo que Dios nos entrega. Y hablábamos la vez pasada de la regla que Dios nos entrega por medida. Entonces, yo les prometía hace 8 días que hoy era ya la última vez que por ahora vamos a tocar este texto. Así que, como para que variemos, vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo número 13. Para que algunos me entiendan. 13. Ok. Entonces, segunda de Corintios 10:13 dice la Biblia, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. ¿Para qué? Para llegar también hasta vosotros. De la semana pasada, de una manera clara, estuvimos hablando de la regla que Dios nos ha dado por medida, y hablamos de cómo esa regla provee las armas de nuestra milicia para la destrucción de las fortalezas de las que estamos hablando.
Es esa regla que Dios nos ha entregado por medida, la que provee las armas de nuestra milicia para la destrucción de fortalezas. Y hablábamos de que la palabra regla viene del griego ¿qué? Canon. ¿Cuántos se acuerdan? O canón en griego. Tiene el acento por ahí en la última O. Entonces viene del griego canon, que quiere decir norma de fe, que quiere decir límite, que quiere decir frontera. Por lo tanto, es la esfera de actividad donde Dios establece un orden para todas las áreas de nuestra vida. Es una esfera de actividad donde Dios establece algo. Por eso hablábamos de una medida jurídica. ¿Por qué medida jurídica? Porque es el perímetro donde Dios establece una ordenanza. Y cuando se establece una ordenanza, ya estamos hablando de un ámbito jurídico. Entonces es una medida jurídica. Iglesia, eso quiere decir que cada lugar, cada dimensión, cada ámbito espiritual donde Dios nos ubica tiene una determinada necesidad de gobierno. Quiero que te ubiques en todo el contexto de tu vida. Y Dios nos ha puesto en muchos ámbitos donde de alguna manera nos delega una responsabilidad, pero entendemos el poder de Dios en cada uno de ellos. Pero cada ámbito tiene una necesidad de gobierno. Su casa, su trabajo, su propia mente, usted mismo, su ministerio. Pero eso quiere decir, de acuerdo a la regla que Dios nos ha dado por medida, que donde Dios te pone, te da una medida de fe y de autoridad. ¿Aló? Escucha bien, donde Dios te puso, porque Dios te ha puesto y te ha asignado lugares y te ha asignado estamentos, pero donde Dios te puso, te da una medida de fe y de autoridad en Cristo que contiene las armas de nuestra milicia para la destrucción. Hasta aquí, ¿me copian hasta aquí? Para la destrucción de esas fortalezas. Por eso exactamente es que donde tú llegas, tienen que cambiar las atmósferas. Y a veces nos olvidamos de eso, pero hay un depósito en ti, conforme a la regla que Dios te ha entregado por medida. Y cuando nosotros entendemos eso, donde llegamos las atmósferas tienen que cambiar. Donde llegamos, todos los ambientes tienen que tornarse diferentes. ¿Por qué? Porque Dios puso en ti el espíritu de gobierno necesario para la administración de lo que Él te está entregando. Dios puso en ti, escucha, esto es muy importante, el poder de gobierno en el espíritu necesario para la administración de lo que Él te entrega, para que ese ámbito se desarrolle según la medida de Dios que tú portas por el Cristo que Él te ha entregado. Por eso dice el texto, conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Quiero que me pongan mucha atención porque voy a ser un poquitico didáctico. Y quiero que me pongan mucha atención con esto. Este texto no solamente nos habla de una regla, sino que también nos habla de una medida. Y hemos venido predicando acerca de la regla, y hemos predicado acerca del canon o canón. Pero el texto también nos habla de una medida, y la palabra medida en griego es del griego metrón. Entonces, regla es del griego canón. Diga conmigo, canón. Pero medida, dice, conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Entonces, regla, ¿dónde viene? Ya le voy a decir dónde viene lo importante de esto. Regla es del griego canón. Pero medida es del griego metrón, que es la unidad de orden que determina la voluntad de Dios para el don de Cristo que Él asigna para cada uno de nosotros. Para el don de Cristo que Él le ha entregado a cada uno de sus hijos. Es decir, es el perímetro de Dios establecido para cada hijo hacia la medida de la estatura del varón perfecto. ¡Wow! ¿Alguien entendió esto? Es el perímetro establecido por Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos, para cada uno de los gobernantes de su reino hacia la medida de la plenitud de Cristo, según el plan que Él tiene para ti, el plan que tiene para ti, el plan que tiene para ti, porque el propósito es uno, pero a cada uno tiene un plan. Y ahí hay una gran diferencia, iglesia. Por lo tanto, en la regla que Dios nos ha dado, iglesia, eso va a producir, queramos o no queramos, pero va a producir conforme a la medida que ella estipuló.
¿Y qué va a producir? Va a producir vida, va a producir desarrollo, va a producir salud, va a producir finanzas, va a producir fruto, va a producir crecimiento. Cuando yo entiendo esto, entiendo que Dios va a producir para cada uno de nosotros las bendiciones que ella tiene estipuladas. Familia, cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos a entender que posiblemente aquello que en algún momento de nuestras vidas perdimos, wow, ¿cuántos han perdido algo aquí? Pero no lo hemos entendido. Y cuando entendemos la regla que Él conforme nos ha entregado a la medida, entonces entendemos nosotros que posiblemente aquello que nosotros perdimos en determinado momento de nuestras vidas, simplemente es que no estaba dentro del metrón. Ojo con esto. Simplemente es que no estaba dentro del metrón que Dios estableció como plan para la vida de cada uno de nosotros. Y el tema es que nosotros, es más, hasta nos enojamos. Cuando perdemos algo, nos enojamos y nos malestaríamos. Y la gran mayoría de las veces el cristiano termina echándole la culpa a Dios. Y nos molestamos y nos enojamos porque perdimos algo y decimos, es que Dios me lo quitó. No, pero simplemente los planes de Dios no son nuestros planes. Los planes de Dios no son los mismos que nosotros. Porque los planes de Dios, conforme al Espíritu, no son los mismos planes que nos impone a nosotros el mundo gobernado por una razón. Lo que le estoy diciendo es lo que dice Isaías. El Señor dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Wow. ¿Se acuerdan de Isaías 55:8? Ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Por eso es completamente necesario, iglesia, conocer la medida para poder operar exitosamente en el espacio jurídico que Dios te asignó. Hay un espacio jurídico para ti, un espacio jurídico para ti y un espacio jurídico para ti. Estoy hablando en el espíritu. Si yo quiero analizar esta palabra desde mi inteligencia natural, no voy a pasar de aquí. No voy a pasar a esta línea. Entonces tienes que renunciar a eso y de alguna manera trascender al espíritu de tu mente. Son dos cosas diferentes. Escuche bien, iglesia. Un hijo de Dios que no conoce el metrón no sabe dónde está parado. No sabe de dónde viene ni para dónde va y no sabe lo que tiene que hacer. Un hijo de Dios que no conoce el metrón, diga conmigo metrón. Estoy hablando de la medida. Hay una regla y hay una medida, pero un hijo de Dios que no conoce el metrón no sabe lo que tiene que hacer. No sabe cuál es el paso que tiene que dar. Y de alguna manera termina imitando al mundo para ver si encuentra resultados. Y eso es lo que hacemos. Imitar al mundo. Imitar al otro líder, imitar al pastor, imitar al compañero, imitar al gerente de la compañía, imitar a mi hermano, imitar a mi padre, imitar, para intentar buscar resultados, iglesia. Pero cuando cada uno de nosotros está por fuera del metrón, ¿sabe qué pasa? Nos empezamos a llenar de fortalezas. De fortalezas, porque empezamos ¿a qué? A culpar a Dios, a culpar a los demás, a culpar a mi entorno, a culpar a lo que pasa, pero nunca nos culpamos a nosotros mismos. Por eso tenemos que conocer la medida de Dios para poder vivir de acuerdo a esa medida y no a la medida del mundo. Lo voy a repetir, tenemos que conocer la medida de Dios para poder funcionar de acuerdo a esa medida, a la medida de Dios y no a la medida del mundo. Lo que te estoy diciendo es que si tu don es la misericordia, no insistas en profetizar. No remite. Escucha bien, si tu don es la misericordia, no insistas en profetizar, no es tu medida. ¿Aló, familia? Si Dios te ha llamado a ti para ser un empleado, sé el mejor. Sé exigente contigo mismo. Sé obediente, sé puntual, sé efectivo, sé excelente. Pero si Dios no te llamó a ser un empleado, insiste en tu negocio, trabaja por tu negocio, ora por tu negocio, decreta tu negocio, insiste en tu negocio porque Dios te va a levantar. Si Dios te llamó a cantar, iglesia, levanta tu voz y alaba porque nadie en el mundo te podrá callar. ¿Alguien me está entendiendo? Esa es la medida de Dios. Es la medida de Dios cuando tú disiernes eso, lo entiendes en tu espíritu. Familia, si Dios te llamó a pastorear, empieza por tus hijos. Uy, a veces queremos hacer unas cosas. Si Dios te llamó a pastorear, empieza por tu familia. Empieza por ti mismo, empieza por tu mujer. Pero si Dios no te llamó a pastorear, no te vayas a abrir
otra iglesia para sentirte importante, porque estás fuera del metrón que Dios estableció para ti. Estar por fuera de la medida, iglesia, esa no es tu medida. Cuando tú operas dentro de la medida de Dios, mire, se podrá levantar el mundo entero y Dios te respalda. Cuando tú estás operando según la medida de Dios, puede opinar el uno, decir el otro, señalar el uno, señalar el otro, hablar el mundo entero y Dios te va a respaldar, iglesia. Probablemente a ti te guste mucho enseñar, pero si tu don no es el de la enseñanza, vas a operar fuera del metrón. ¿Aló? Claro, así de sencillo. Cuando nosotros operamos fuera del perímetro de Dios, las cosas no funcionan. Pero cuando operamos dentro del perímetro de Dios, las cosas fluyen de una manera natural. Las cosas fluyen que tú mismo ni lo entiendes. Es algo maravilloso, familia. Es algo tremendo. ¿Por qué? Porque lo que Dios te llamó a hacer ya está marcado por Cristo y sellado por el Espíritu de Dios y por la palabra de gracia. Cuando Dios te llamó a hacer algo, eso está sellado en el Espíritu, escrito desde antes de la fundación del mundo. El problema es discernirlo, y el problema no es entenderlo con nuestra mente racional, sino con nuestro espíritu. Ahí está la clave. Pero eso está sellado por el Espíritu de Dios, iglesia. Y ese sello, de alguna manera, va a edificar ¿qué? Va a edificar tu entorno, va a edificar tu familia, va a aumentar tus finanzas, va a traer bendición, va a edificar tu ministerio, va a edificar tu vida completa. Oh, familia, cada gracia viene sustentada por una medida. Y cuando tú estás operando, mira esto, cuando tú estás operando en la medida correcta, el Espíritu Santo da testimonio de eso. ¿Cuántos están operando en la medida correcta? Escucha bien. Cuando tú entiendes y disiernes esta palabra y empiezas a operar en la medida correcta, el Espíritu de Dios da testimonio de eso. Y la Biblia lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu, qué interesante, ¿qué es lo que está diciendo? Que el Espíritu Santo siempre da testimonio de los que están caminando de la manera correcta. El Espíritu Santo siempre da testimonio de los que han discernido la medida y están caminando según la medida de Dios. El Espíritu Santo siempre da testimonio, iglesia. Y ojo, cuando el Espíritu Santo da testimonio, la congregación también. Cuando el Espíritu Santo da testimonio, el cuerpo de Cristo también. Cuando el Espíritu Santo da testimonio, la iglesia también da testimonio, porque eso se ve, se vive, se siente. Cuando el Espíritu Santo da testimonio, el cuerpo lo discierne, el cuerpo lo recibe, el cuerpo lo procesa con amor, con alegría. Mire, no hay nada peor que forzar un ministerio. Lo digo por experiencia. No hay nada peor, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando un pastor se pone a forzar un ministerio, el cuerpo se siente incómodo. Se siente mal. Se siente presionado. El cuerpo se siente aturdido, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando no hay confirmación del Espíritu, no hay paz. Y siempre hay algo no sé si usted sabe de lo que le estoy hablando, siempre hay algo que dice sí o no. Es que no entiendo, es que no sé, es que tal vez no, es que no sé qué. Pero cuando hay confirmación del Espíritu, hay deleite. Cuando hay confirmación del Espíritu, hay gozo. Cuando hay confirmación del Espíritu, hay reconocimiento. Cuando hay confirmación del Espíritu, iglesia, hay alegría y bendición. Porque ese líder es un líder separado por Dios para la iglesia. Es un líder separado por Dios para el cuerpo. Iglesia, escuche bien. Y lo interesante del asunto es que cuando el Espíritu Santo da testimonio, y por ende la iglesia da testimonio, la familia también. Sí, la familia también da testimonio. Mire, hay gente que ha recibido al Señor hace años. Es más, están matriculados en la vida cristiana. Pero usted va y le pregunta a la familia por el testimonio y le dice, wow, ese en la iglesia es tremendo santo, pero en la casa ya le falta mucho. ¿Amén o no amén? Ese en la iglesia es tremendo santo. Alaba a Dios, te canta divino. Pero en la iglesia, ay, pastor, que le contara. Pero déjeme decirle, cuando uno camina conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, eso es confirmado por el Espíritu de Dios, es confirmado por el cuerpo.
es confirmado por los hermanos que están conectados con el Espíritu, que tienen discernimiento de Espíritu, que lo entienden y que lo aprueban. Y eso se llama palabra de testimonio, que se manifiesta cuando nosotros entendemos que la regla de Dios para todo está determinada por su medida, no por la medida del mundo. Y la medida de Dios es el metrón. Y cuando le digo todo, estoy hablando de todo, hasta la fe. Claro, hasta la fe. La fe está determinada por una medida, ¿o no dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 3? Que cada uno piense de sí conforme a qué. Dígalo fuerte, a ver si estamos conectados. Que cada uno piense de sí conforme a qué. No, toda la iglesia, yo quiero escuchar a la iglesia. Que cada uno piense de sí, ¿qué dice? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Wow, esta gente no pasó por cafetería a desayunar. Hay que pasar por cafetería para coger fuerzas. Mire qué interesante, estamos hablando aún de la fe. Y hemos aprendido en días anteriores que la fe es la vía de acceso a ¿qué? A la gracia. Es decir, es la facultad receptiva del alma regenerada. Escuche bien, la fe. Hemos aprendido que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Escúcheme, es la capacidad receptiva del alma regenerada. Por eso, iglesia, con esa medida de fe, Dios no solo nos da la capacidad de creer, nos da la capacidad de percibir y nos da la capacidad de procesar todo lo que vivimos de acuerdo al pensamiento de Cristo. Que esa es la medida de fe. Nos da la capacidad de creer, nos da la capacidad de percibir, de discernir y de procesar todo lo que tiene que ver con el pensamiento divino. ¿Para qué? Para poder proceder conforme a la medida. ¡Wow! Esto va todo interconectado. Es decir, para poder cada uno de nosotros proceder conforme a lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Se lo voy a decir en otras palabras. Así como Dios te dio la capacidad de recibir dones para el bien del cuerpo, nos dio el metrón para creer y para administrar lo que Él nos ha entregado en los dones. ¿Alguien está entendiendo esto? De la misma manera. Ahí está completa la definición del metrón. Dios nos da la capacidad para recibir los dones que salen de su espíritu, pero nos da la capacidad para creer en eso y para administrar lo que nos está entregando. Pastor, esto es difícil de entender. Vamos, no intente entenderlo con la razón. Estamos hablando de un pensamiento superior. Esto que les estoy soltando es un pensamiento superior. ¿Y por qué digo que superior? Porque fluye de Dios hacia la mente, hacia el espíritu de la mente del creyente. Ojo con esto. Fluye del mismo espíritu de Dios hacia el espíritu de la mente del creyente. Mire, cuando yo hablo de la mente no estoy hablando de algo físico. Una cosa es la cabeza, el cráneo, el cerebro, y otra cosa es la mente. Porque en la mente es donde está depositada nuestra capacidad cognitiva de percibir, de decidir, de hacer. Es la capacidad cognitiva del ser humano. Pero ojo que la Biblia habla del espíritu de nuestra mente. Y eso quiere decir que nuestra mente posee espíritu. Porque la Biblia habla del espíritu. Entonces hay una gran diferencia entre la mente racional del hombre natural y el espíritu de la mente del creyente. Miren, nosotros poseemos, cada uno de nosotros, dentro de nosotros, fuerzas que se oponen. No lo sabemos, la gran mayoría. Y la gente no lo sabe. Y como no lo sabe, pues le cuesta desarrollarse. Pero nosotros poseemos fuerzas que se oponen. Todo ser humano porta el pensamiento del hombre caído. Todo ser humano. Todo ser humano tiene dentro de sí el pensamiento del hombre caído, porque eso es natural. Y ese pensamiento del hombre caído es arraigado, ¿por qué? Es arraigado, pero no solamente arraigado, sino alimentado por la cultura, por la sociedad, por la política y de una manera especial por la religión, que se ha levantado en nosotros en forma de fortalezas que resisten el pensamiento que Cristo nos ha participado con el nuevo nacimiento. Wow, yo creo que voy muy rápido. Esto hay que digerirlo. Esto hay que entenderlo en el espíritu de nuestra mente. Escuche bien, familia. Todos los seres humanos portan en su interior, por su naturaleza humana, que nosotros lo entendemos como la naturaleza caída, portamos el pensamiento del hombre natural, del hombre caído, arraigado y alimentado, ¿por qué? Por el entorno social, por el entorno cultural.
por el entorno político, por nuestro desarrollo, por nuestra educación, por el entorno religioso. Y escúcheme, esas fortalezas se han levantado en nosotros y han formado fuerzas tan grandes que nos han hecho sufrir, iglesia, que nos han hecho sufrir y que resisten el pensamiento que Cristo aportó. Dice la Biblia, participó a cada uno de nosotros cuando nosotros nacimos de nuevo. Por eso es que el Señor nos ha dado una regla por medida, ojo, que confronta nuestra dependencia de la razón. Escuche bien, el Señor nos ha dado una regla por medida. A ver si lo vamos a entender. Que confronta nuestra dependencia de la razón. Es decir, confronta de alguna manera nuestras creencias impuestas por un sistema que se opone a los milagros. ¿Aló? Ojo, por un sistema que se opone a los milagros. Lo que le estoy diciendo, familia, es que cuando nosotros tenemos la firme certeza, la certeza absoluta del poder de Dios en nosotros, entonces no hay filosofía ni pensamiento humano que nos pueda sacar de eso. Y ahí es cuando suceden los milagros. ¿Aló? Se lo voy a repetir. Cuando usted tiene la plena certeza, la plena convicción en fe, del poder de Cristo en usted, de la presencia del Espíritu en usted, de que el Espíritu de su mente ya está gobernando ahí, no hay nada que lo vaya a salir a usted de eso. No hay argumento, no hay teoría, no hay filosofía, no hay conocimiento humano, no hay nada que te pueda salir de eso. No hay nada que te pueda sacar de eso, iglesia. Y ahí es cuando suceden los milagros. Ahí es cuando suceden. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Sencillo. ¿Vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo? Ok. No lo va a tener que volver a escuchar. Se lo voy a repetir. Cuando usted de alguna manera ya trasciende a esa convicción y usted no está en el abecedario, en el ABC del Evangelio, gritando gloria a Dios y aleluya y me voy bendecido y al otro día está reventado, sino que usted ya trascendió a dejar de ser gobernado por la razón y a entender un poquitico con el espíritu de su mente. Madurez espiritual. Entonces de ahí tenemos que entender, iglesia, que nada, ahí, nada te va a sacar. Nada, no hay diablo, no hay argumento humano que te vaya a sacar de ese pensamiento. Y ahí, solamente ahí, vas a empezar a ver milagros con tus ojos naturales. Y te vas a reír. Dios mío, Dios es grande. Y vas a empezar a ver a Dios en cada cosa que te sucede, cada cosa que te pasa. Vas a empezar a ver el propósito de Dios en tu vida y cómo Él de alguna manera va sosteniendo tu proceso, familia. La pregunta es ¿por qué? Porque la certeza, escuche bien, la certeza de la habitabilidad de Cristo en nosotros nos libera del dominio de la lógica. La certeza de la habitabilidad de Cristo en mí me libera del dominio de la razón que el mundo me ha impuesto. Oiga lo que le estoy diciendo. Es decir, me lleva a gobernar sobre eso. No estoy diciendo que los borra, no estoy diciendo que los quita, ni mucho menos. No, pero me lleva a mí a gobernar sobre eso. Lo que te estoy diciendo es que Dios no te aparta de la razón, no, Él te la dio. La inteligencia que tú tienes fue porque Él te la dio. Fue porque Él te la dio. La capacidad de razonamiento que tienes, fantástico, Él te la dio. Pero el gran problema que tenemos es que nos hemos dejado de gobernar de eso y no hemos trascendido al gobierno de Cristo, de la mente de Cristo. No sé si alguien me está entendiendo. Esto no se puede entender desde lo natural, tenemos que entenderlo en el espíritu. Entonces el Señor no me aparta de la razón, me lleva a dominar sobre eso. Iglesia, me lleva a gobernar sobre eso. La razón del hombre natural tiene límites impuestos por su propia naturaleza caída. La razón del hombre natural tiene límites. Es muy grande, muy fuerte. De pronto llega a un punto y hasta luego. Ahí se cierra. Porque está gobernado por la naturaleza caída. Y esos límites, ¿qué hacen? Frenan el poder de la fe. Frenan el poder de la imaginación. Frenan el poder de los sueños. ¡Wow! Escuche bien, familia. Lo que le estoy diciendo es que un hijo de Dios no es gobernado por la razón. Gobierna sobre ella. Son dos cosas distintas.
Entonces un hijo de Dios no es gobernado por la razón del hombre natural, sino por la mente superior de Cristo. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Yo quiero escuchar un amén a los que están entendiendo. Por eso es que la fe que ignora es que. ¿Cuántos años venimos diciendo esa frase? La fe que ignora es esclava, pero ¿esclava de qué? ¿De la razón? La fe que ignora es esclava de la razón, pero ojo, la fe que ignora es esclava de la razón, pero ojo, la fe que sabe es libre. La fe que sabe es libre. ¿Por qué? Porque la fe que sabe no depende de lo que de alguna manera la razón le impone. No depende de la mente natural, sino que, mire, la fe que sabe es libre, porque de alguna manera fluye, declara, establece y cree en lo imposible. La fe que es libre cree en lo imposible, pero la fe que es esclava, la razón no lo deja creer en lo imposible, no lo deja dar ese paso. Por eso es que no ve los milagros. ¿Aló? Esto es muy importante entenderlo, porque esto nos lleva a otra dimensión de pensamiento espiritual. Y no podemos poner este pensamiento al mismo nivel de la razón humana, porque por poderosa, grande, fuerte que parezca, no le llega a los tobillos el pensamiento de Dios. Iglesia, cuando la razón se sujeta al gobierno de Cristo, empieza a fluir el metrón de la fe. Cuando la razón del hombre se sujeta al gobierno de Cristo, ahí empieza a fluir el metrón de la fe. ¿Por qué? Porque escuche bien, la razón se radica en la comprensión. Esto es muy fácil de entender. La razón se radica en la comprensión, pero la fe se radica en una creencia sustentada por lo ilógico. Claro, y es ilógico para la razón humana, pero ahí es donde está sustentada la fe. ¡Wow! Por eso se trata, simplemente no se complique la vida de creer. No se enrede. Porque finalmente la verdadera fe está sustentada por lo ilógico. ¡Claro! Porque para el hombre natural, pensante, ¡wow! Súper inteligente, eso es ilógico. Pero es que la razón le pone límites a la fe. Pero es que la razón le pone límites a los sueños. Pero es que la razón le pone límites a la misma imaginación. Es decir, lo único que limita la fe es la razón. Lo único que limita la fe es la razón. Es la razón del hombre. Por eso es que el metrón de la fe se establece en un perímetro sin límites. Dios lo establece sin límites. El límite lo pones tú cuando empiezas a razonar. Pero se establece en un perímetro sin límites. Un perímetro sin límites, iglesia, que te puede llevar hasta donde tú puedas creer. Que te puede llevar hasta donde tú quieras creer. Que te puede llevar hasta donde tú decidas creer. ¿Me estabas haciendo entender? ¡Wow! Esto es maravilloso. Posiblemente usted ha oído hoy palabras y está así. No. Simplemente es entender que tu razón hoy tiene que renunciar a gobernar sobre ti. Y tú hacer que el gobierno de tu mente natural, por medio del espíritu de tu mente, para que no estés dentro de los límites que el hombre pone, dentro de los límites que pone la política, la sociedad, la literatura, la ciencia, la religión, sino avanzar más allá, a donde solo el espíritu puede llegar. El Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 17, versículo número 20. Mateo 17, 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Interesante, ¿no? Les dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. ¿Eso es lógico? ¿Qué lógico va a ser? Le diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará. Y nada, diga conmigo, y nada, diga conmigo, y nada me será imposible. Oh, alguien tiene que estar entendiendo esta palabra. Nada, aquello que para ti está siendo imposible es porque tu razón le ha puesto límites. Tu razón le ha puesto límites y no has querido entender porque tu misma razón no te lo permite. Wow, qué inteligente. No te lo permite.
Y déjeme decirle, hablarle a un monte de alguna manera es tener la plena certeza y claridad sobre el metrón que Dios ha establecido para mi vida. ¿Sí o no? El tema es que Jesús puso el nivel muy alto. Creo yo, según este texto, Jesús puso el nivel muy alto. ¿Por qué? Porque hablarle a una montaña, una de dos cosas. O estás loco, como una cabra o una chota, es que dicen. Porque si tú ves a alguien hablándole a una montaña, tú dices, este tío algo se le corrió aquí, se chavetó. ¿Sí o no? Una de dos. O estás loco o tienes plena certeza del canon que Dios ha establecido para tu vida como metrónomo. Es decir, de la regla que Dios ha establecido para tu vida como medida. Si es ninguna de las dos cosas, ahí te veo grave. Pero Dios te está diciendo, oh, escucha esto, quien se deja vencer por la incredulidad, por culpa de su razón. Es decir, quien se deja hundir por la poca fe, no se atreve a hablarle a una montaña. No se atreve a hablarle a su negocio. No se atreve a hablarle a la mujer con la que sueña. No se atreve a hablarle al dinero que necesita. No se atreve a hablarle a la familia que quiere formar. No se atreve a hablarle a su ministerio. No se atreve a hablarle a lo que ha soñado toda la vida. No se atreve a hablarle a la montaña. Si tú te dejas tragar por la incredulidad, si tú te dejas hundir por la poca fe porque tu razón no te permite avanzar, no te vas a atrever. Es imposible. Si, o estás loco, tendrías que hacerlo. Pero el tema es ese, familia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la persona que se deja vencer por la incredulidad se llena de miedo porque ahora tiene la plena convicción de que nada superior lo protege. Y que no depende sino de sí mismo. ¿Depende de qué? De su fuerza, de su inteligencia, de su dinero, de su entorno, de sus capacidades, de su preparación. Pero déjenme decirle, el mundo es un sitio oscuro. Familia. El mundo es un sitio lleno de ignorancia espiritual, oscuro, que solo puede ser iluminado por la fe. El mundo es un sitio lleno de razón, lleno de lógica, lleno de cosas naturales, de cosas que se ven, que se acaban, que se terminan, que engañan, que mienten, que hoy son una cosa, mañana son otra. Y solo puede ser iluminado por la fe. Por eso es que el incrédulo toma excesivas medidas de seguridad. Excesivas, iglesia. Y esas medidas de seguridad se convierten en fortalezas que intentan reemplazar lo irreemplazable, la luz del Espíritu. Completamente irreemplazable. Por teorías humanas, por filosofías tradicionales. Sea lo que sea, familia. ¿Y eso qué hace? Desviar los planes de la gracia. Desviar los planes de Dios para cada uno. Y cuando hablo de los planes de la gracia, es porque no es solamente con la fe, sino que Dios también ha determinado una medida para la gracia. Sí. Una medida para cada uno de nosotros. Quiere decir que el metrón determina el favor de Dios para todas las áreas de tu vida. El metrón determina el favor de Dios para tu familia. El metrón determina el favor de Dios para tus negocios, para todo. Para cumplir con una tarea específica, iglesia. Cuando Dios te da una asignación, esa asignación va acompañada del favor de Dios. Y el favor de Dios es el que te empodera. El favor de Dios es el que te abre puertas. El favor de Dios va delante de ti. El favor de Dios camina delante de ti. El favor de Dios resuelve todas las dificultades. El favor de Dios provee los recursos para que tú cumplas con todo lo que Dios asignó. El favor de Dios, iglesia. Es el favor de Dios el que te dota de las armas de tu milicia para la destrucción de esas fortalezas. Es el favor de Dios, iglesia. El favor de Dios es lo único que te mete en escenarios que tú ni siquiera habías imaginado. ¿Cómo puede ser posible que yo esté parado aquí predicando? Es el favor de Dios. El favor de Dios te mete en terrenos y en territorios que la razón dice es imposible. Pero lo que es imposible para la razón es posible para Dios, iglesia.
sencillo. Por eso, iglesia, con la asignación viene el favor de Dios por medio de la gracia. Y ahí es donde viene el deleite. Ahí es donde viene la fuerza de Dios para que podamos cumplir con esa tarea. Nadie puede llegar a su plenitud como persona, ¿sabe? Realmente nadie puede llegar a su plenitud como persona sin la medida de la gracia. Nadie puede llegar a su plenitud ni en la salud física, ni en la salud mental, se lo digo, si no es por la medida de la gracia de Dios. Nadie puede cumplir plenamente con lo asignado, si no es por la medida de la gracia. No olvidemos, iglesia, que por la transgresión el hombre cayó de la gracia. ¿Amén o no amén? Eso lo hemos aprendido, lo hemos entendido. Por la transgresión del primer hombre, por la transgresión de Adán, el hombre cayó de la gracia, metiendo al alma, ojo, el alma, gobernada por la mente racional, metiendo al alma del hombre en un completo desorden, en un caos total, llevándola ¿a qué? A depender de la fuerza natural, y la fuerza natural del hombre es la razón. Por eso, iglesia, ese soplo de Dios, esa llegada del Espíritu aquí, es para cambiar ese gobierno, eso que gobierna nuestra alma, que es la razón natural. Viene el Espíritu Santo para que sea gobernada. Por eso hay una gran diferencia entre el alma y el Espíritu. En el alma están contenidas tu voluntad, tus deseos, tus sentimientos. Y de alguna manera eso siempre ha sido gobernado por la razón. Pero cuando yo trasciendo a la vida del Espíritu, entiendo que viene de Dios al Espíritu de mi mente para hacerme gobernante de mi alma. ¿Aló, familia? Entonces, de alguna manera, esta fuerza lo que ha llevado es llevar a depender al alma de una fuerza natural, caída, que es la razón, iglesia. ¿Y esto qué hizo? Impuso desorden y rebeldía en el ser humano. Desorden y rebeldía, porque ahora viene el yo, el yoísmo. Yo sé, yo soy, yo digo, yo opino, yo me las sé todas, iglesia. Desconectándolo de la comunión. Cuando yo estoy gobernado por el yoísmo, no puedo tener comunión con el Espíritu. Es imposible tener comunión con el Espíritu. Yo me las sé todas, ¿para qué necesito del Espíritu? Hasta que entiende que la razón natural tiene unos límites impuestos por la naturaleza caída. Pero cuando tú recibes de alguna manera, entendiendo esa asignación de Cristo, ahí empiezas tú a saber que el favor de Dios te acompaña en todo lo que hagas, que el favor de Dios estará contigo en lo que emprendas, que el favor de Dios estará contigo cuando hables, cuando acciones, cuando te levantes, cuando te caigas, el Señor te levantará, el favor de Dios estará contigo en todo. El favor de Dios estará contigo cuando caminas. Por eso dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría, que Jesús crecía en entendimiento, en gracia, en favor para con Dios y con los hombres. Lo dice la Biblia claro. ¿Por qué? Porque la vida del mismo Señor nos enseña que todo se mueve de acuerdo al canon que Dios estableció por metrón, a la regla que Dios estableció por medida. Si no hubiera sido así, el Señor Jesús hubiera llegado con todo listo. No, Él tuvo que aprender a obedecer. Él tuvo que formarse, Él tuvo que estudiar, Él tuvo que crecer de acuerdo a lo que el Señor le había impuesto, una regla conforme a la medida de Dios. Tremendo. Y ahora con nosotros, no, es que yo. No es así, familia. Déjeme decirle que solo Dios, en Cristo, nos da el poder por medio de la palabra. Y yo sé que nosotros enfrentamos dificultades. Y aquí viene el tema. Dificultades, problemas, circunstancias muy difíciles en la vida. A veces tan difíciles que las vemos como gigantes. ¡Wow! Hay cosas que pasan en nuestras vidas que uno dice, y las ve uno así y uno dice, no voy a poder con esto. Hay cosas que nosotros vemos como gigantes, iglesia, pero no sabemos que Dios usa los gigantes para promovernos. Pero no sabemos que Dios usa los gigantes para levantarnos. O sea, yo sé que hay en tu vida un problema y probablemente hay en tu vida un gigante. Pero si en tu vida hay un gigante, es porque Dios ya te dio las armas para vencerlo. Si en tu vida hay un gigante, es porque Dios ya puso en ti la medida necesaria para vencer ese gigante. Es decir, Dios ya puso en ti la fuerza y Dios ya puso en ti espíritu de ¿qué? De dominio propio. No espíritu de cobardía, sino espíritu
de decisión. No sé si me estás entendiendo. Si en tu vida hay un gigante, es porque Dios ya puso en tus manos la onda para que tú le des en la cabeza a ese gigante y ese gigante se caiga. Oh, no, la iglesia no está entendiendo. La iglesia no está entendiendo. La onda no está en manos de Dios. Él la pone en tus manos. Coge la onda, volea la onda y tira la onda. Si hay un gigante, ¿cuántos creen que hay un gigante en su vida? Ese gigante ya está vencido para el que cree. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mire, familia, nosotros no conocemos el futuro. No lo conocemos. Ni usted ni yo sabemos qué va a pasar mañana. Programamos, hacemos agenda, y claro, fantástico. Pero ni tú ni yo sabemos qué va a pasar mañana. No lo sabemos. Y dice la Biblia que solo lo sabe Dios. El ser humano se ha llenado de dinero prediciendo el futuro. Hay muchos magos por ahí, adivinos. Pero nadie lo sabe, iglesia. Pero no importa. Hoy entendemos que suceda lo que suceda, pase lo que pase. Usted y yo no hemos perdido el tiempo. No hemos perdido el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque yo no vengo aquí a contar chistes. De vez en cuando me sale por ahí alguno. Pero yo no vengo aquí a contarle a ustedes historias o cuentos de hadas. No. El Señor nos ha entregado una palabra inteligente, pero partiendo de la mente de Cristo, iglesia. Por eso lo que venimos aquí es a preparar hijos de Dios para la ejecución de un gobierno legítimo. No de un gobierno inventado. No, de un gobierno que está establecido en los estatutos de Dios, que es su palabra. Por eso es que a mí no me interesa lo que pase mañana. A mí no me interesa lo que va a pasar. No, a mí no me interesa. Yo no sé si usted me está entendiendo, iglesia. Nosotros estamos preparados, porque no venimos aquí a perder el tiempo, sino a preparar hijos para que sean gobernantes de su reino. ¿A través de qué? De la medida que Dios nos asigna para el cumplimiento de lo que Él se ha propuesto con la vida de cada uno de nosotros. Hay algunos que de alguna manera se pasan la vida esperando a ver qué va a suceder. Y yo conozco gente que se pasa la vida esperando que pase algo mágico, que me llamaran, que me dijeran, que me propusieran, que apareciera, que algo sucediera. ¡Oh, Espíritu Santo! Que suceda algo. Conozco muchos, que se la pasan la vida esperando que algo pase. Pero déjeme decirle, le voy a decir algo importante. Dios no te hizo a ti para el tiempo. Hizo el tiempo para ti. Apréndeselo. Dios. Esto es muy importante, iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque ahí es donde yo no estoy sentado esperando que las cosas cambien. Yo hago que sucedan de acuerdo a la medida que Dios estableció para mí, en el ámbito donde me puso. ¿Aló? ¿Aló? Yo no estoy sentado esperando que el Espíritu Santo venga y me transforme. No, la onda está en mis manos, ya me la puso aquí. Ahora depende de mí lo que ese gigante dure parado, amenazándome. Ahora depende de mí. Por eso es que yo tengo que entender mi capacidad de influencia en el entorno donde Dios me puso. Tengo que entender de acuerdo a esa medida. Porque hay gente que tiene influencia en un escenario, pero en el otro no, cuidado. Y nuestro ego es tan grande que creemos que cuando tenemos influencia en un escenario, tenemos influencia en todos. No, señor, no se equivoque. Hay gente que tiene mucha influencia en determinado ámbito, pero en otro, no. El problema es que pierde la paz por eso. No pierda la paz. Es lo normal. No se ofusque, no se moleste, no se enoje. Que si usted no tiene influencia en su casa, usted lo ha perdido porque está por fuera del metrón. Está por fuera de la medida, iglesia. Y no todo el mundo te va a recibir con la misma forma que te reciben en el terreno donde tú tienes influencia. No todo el mundo te va a recibir de la misma forma. El apóstol Pablo decía, yo voy a esperar a que crezcan y yo voy a esperar a que maduren para que me traten como yo tengo que ser tratado y no como ustedes me estén tratando. ¿Por qué? Porque Dios me los dio a ustedes por medida. ¡Wow!
Estoy trabajando para la madurez del pueblo, estoy trabajando para la madurez de la iglesia, para que de alguna manera ustedes me reciban como yo tengo que ser recibido. Pero no es una imposición, es cuestión de formación, porque ustedes me los ha dado Dios por medida. Mire, hay gente que tiene capacidad para darle clase a 10 personas, pero le ponen 70 y se complican. ¿Sí o no? Porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades. Porque Dios no le ha dado la misma medida a todo el mundo. Yo conozco gente que tiene unas capacidades tremendas para manejar una empresa de 100 personas. Pero le ponen una empresa de 1000 y fracasan. Son dos cosas diferentes. Y eso depende del metrón, depende de la medida. ¿Por qué? Porque se metió el diablo. Amén. No, iglesia. Simplemente estaba por fuera del metrón. Porque todavía no ha podido conocer. Tiene que identificar la extensión de liderazgo que Dios ha puesto en él. Tiene que identificar hasta dónde puede llegar. Tiene que identificar que si quiere avanzar más, tiene que ser de acuerdo a la regla de Dios, iglesia. Por eso, familia, es que por medio del conocimiento de lo que Dios ha entregado por medida, yo y solamente ahí entro al terreno espiritual con la certeza de que Él, que reconcilió todas las cosas en Cristo, me ha dado la medida de fe y la medida de autoridad para vencer en cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier dificultad, en cualquier pelea, en cualquier arrebato, en cualquier indecisión, en cualquier necesidad. Pero de acuerdo a ese metrón, iglesia. Él me ha dado la medida de fe y la medida de autoridad. Ahí entiendo yo, iglesia, que mi identidad, mis motivaciones, mis armas de milicia no son del mundo, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire usted cómo conecta la palabra de lo que hemos venido predicando. Porque usted me puede decir, fantástica la prédica de la fortaleza, ¿qué hago con ellas? Hay una regla que Dios te ha dado por medida. Y cuando yo entiendo eso, discierno en el espíritu de mi mente, no en la razón. Cuando hablo de la razón, hablo de la razón natural. Hay otra razón. Es la mente de Cristo en mí. Para poder entender las cosas en el espíritu. Póngale freno a la razón. Dígale, para. Que yo voy a entender eso en el espíritu. Calma y calma. Vamos a trascender a la mente de Cristo. Solo ahí yo voy a ver que en Cristo puedo tener la victoria en cualquier problema y en cualquier situación que se me presente. Por eso es necesario hacer la pausa, como hacía el tío Valderrama, ¿no? Pare todo el mundo aquí. Mira allá. Y ahí viene el siguiente movimiento. Pero nosotros nos dejamos llevar por la razón humana. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por la razón, nos llenamos de razones. Es que usted. Ahí le echamos la culpa a la mujer, a los hijos, etcétera. Porque no hemos trascendido a la fe. Porque no hemos trascendido a la mente espiritual. Sino que la razón humana tiene unos límites tremendos. Y si usted se pone a pensar en lo que yo acabo de decir, todo eso es gobernado por una naturaleza caída, pecaminosa, que siempre nos lleva al conflicto, a la discusión, al alegato, a razonar y a tener 1000 razones que salen del yoísmo. Por eso, familia, es hora de que, como hijos fortalecidos en Cristo, que han trascendido a la mente del Espíritu, es decir, como templos de piedras vivas, conforme a la regla que Dios ha puesto por medida, empecemos a avanzar. Empecemos a avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Empecemos a avanzar. Y es mi sugerencia. Usted es una persona muy inteligente, es una persona que razona mucho, que tiene muchos argumentos, teorías, que ha leído. Tiene como 5 o 6 enciclopedias metidas aquí en la cabeza. Gloria a Dios por eso. Eso lo dio Dios. Pero ponga un límite y trascienda la mente del espíritu. Empiece a ver con los ojos espirituales. Empiece a ver. No estoy diciendo que cierre sus ojos naturales, ¿no? Gobierne sobre ellos. Empiece a ver con la mente del Espíritu. Empiece a pensar con la mente del Espíritu. Empiece a pensar como pensaba Cristo, como actuaba Cristo, como hacía Cristo, como hablaba Cristo, como caminaba Cristo. Con la confianza y la seguridad de que aquel que te llamó es fiel y justo para terminar lo que empezó contigo. Él es fiel y justo para terminar aquello que comenzó.
Él no nos deja solos, no nos deja tirados, no nos deja abandonados. Toda esta palabra que estamos recibiendo es un conocimiento superior que está por debajo de la razón humana, pero que sube y está por encima de la razón humana. No por debajo y no por encima de la razón humana. Es la mente superior de Cristo, es algo diferente. Yo no puedo venir aquí a intentar disertar con mi inteligencia lo que el Espíritu me entrega por medio de la mente de Cristo. No sé si me estoy haciendo entender. Aleluya. Familia, esto es la única manera de nosotros entender que Dios pelea nuestras batallas. Y para entenderlo en la mente del Espíritu, tenemos que entender que Dios no pelea las batallas que no enfrentamos. Dios pelea las batallas que enfrentamos. Porque el espíritu de religiosidad, que razona de acuerdo a lo que la teología humana se ha inventado, entonces te lleva a decir que descansar en Dios es dejar que Dios pelee por ti. Entonces, ¿Dios para qué te dio la razón? ¿Para qué te dio la fuerza? ¿Para qué te dio la inteligencia? Dios bendice el paso que yo doy. Dios pelea la batalla que yo enfrento. Y eso me lo enseña la mente espiritual. Eso me lo enseña la mente del Espíritu que ha venido a morar en mí. Y lo último que me queda por decirles es que si de alguna manera tú has entendido esta palabra y tú procedes en virtud de lo que has entendido, y tú procedes en virtud y empiezas a creerle a Dios y trasciendes a la fe, entonces cuando todo haya acabado, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Ya está. Si alguno se gloría, no se gloría en sí mismo, no se gloría en sus capacidades, no se gloría en su conocimiento, gloríese en el Señor. Esa es la idea, que tú, entendiendo esta palabra en el espíritu de tu mente, trasciendas a otro modo de pensar. Trasciendas a descansar en la mente de Cristo y dejar de darte golpes de pecho. Esto es importante entenderlo, porque el Espíritu de Dios dice, porque no es aprobado aquel que se gloría en sí mismo, sino a quien Dios alaba. Y eso de alguna manera está sujeto a la regla que Dios nos ha dado por medida. Cuando yo entiendo esa medida, ese metrón, entonces la pregunta suya hoy puede ser: wow, pastor, fantástico. ¿Y cómo entiendo cuál es mi medida? Pues déjame decirte, Dios te ha dado dones. Dios te ha dado talentos. Y hay algo para lo que eres muy bueno, pero no lo estás haciendo. Porque tu razón natural te dice que hagas otra cosa. No estás dentro del metrón. Dios ha puesto dones, talentos, cualidades. Dios ha puesto cosas maravillosas en ti. Por eso te decía, si tú eres muy bueno para una cosa, hazlo, procede. Si Dios te llamó para ser un negociante, ¿dónde está tu negocio? Es hora de proceder, porque Dios te va a bendecir. Si Dios te llamó para ser un maestro, enseña. Pero si no, descubre para qué te llamó. Métete en oración y empieza a funcionar de acuerdo a la medida que Dios estableció para ti. A la medida que Dios te dio, al metrón espiritual, al metrón de Dios. La regla que Dios estableció por medida. Esto es vital, completamente vital que lo entendamos, familia. Es ahí donde yo entiendo que Dios me mete en escenarios que, wow. Y ahí cuando yo descubro todos esos dones, esos talentos, esa fuerza que Dios ha puesto dentro de mí, voy a empezar a caminar dentro de la medida. Por lo tanto, hoy, pregúntate qué ha pasado.
Dile, Señor, lo que ha pasado es que he estado por fuera del metrón. He estado por fuera del metrón y lo que hago es echarle la culpa a esto, echarle la culpa a esta situación, echarle la culpa a lo otro, echarle la culpa a mi mujer, echarle la culpa a los hijos. No, más bien descansa un poco, haz la pausa. Y tal vez piensa, he perdido el tiempo. He perdido el tiempo. Porque estaba haciendo las cosas de acuerdo a lo que el mundo me exige, a lo que el mundo me pide, y no de acuerdo a la regla que Dios ha establecido por medio. Tu casa, tu negocio, tu familia, tu ministerio. No sé. No dejes que sea tu razón la que siga poniendo límites a tu fe. Dios ya te dio un metrón de fe. Lo hemos estudiado siempre. La medida de fe es un metrón que sale de una regla. Dios te dio una medida de fe. ¿Qué estás haciendo con ella? Es hora de ver más allá de nuestros ojos naturales. Es hora de empezar a ver con el Espíritu y a creer que si yo camino de acuerdo a esa medida, todo lo que diga, todo lo que haga, todo lo que hable, tiene que reflejar al Cristo que me habita. Y eso es cumplir propósito. Señor, te doy gracias por el poder de tu amor, de tu misericordia y el poder de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy podemos entender de que hay fuerzas espirituales dentro de cada uno de nosotros que se han opuesto siempre y que se siguen oponiendo. Fuerzas espirituales que de una o de otra forma están en un constante choque, donde mi razón batalla con mi fe, donde la mente del hombre natural se opone y de alguna manera contrasta, se confronta con lo que el Espíritu de Dios ha proporcionado para mí. Señor, hoy entiendo que han habido en mí fuerzas que gobiernan, creencias, por un sistema que se opone a lo sobrenatural, por un sistema que va en contra aún de los milagros, de las cosas grandes que tú puedes hacer y que tú haces con todos aquellos que creen, con todos aquellos que trascienden a la fe. Gracias, Espíritu Santo, por darme ahora el entendimiento para salir de ese pensamiento mundano, caído, lleno de pecado, de limitaciones, y poder trascender a un pensamiento superior, gigante, un pensamiento que está en contra de todo lo lógico, de lo natural, de lo que de alguna manera puede ser explicable, y yo poder trascender a cosas maravillosas. Señor, ¿sabes? Tal vez siempre he pensado que he querido ver milagros en mi vida. He visto milagros en otros. Y he visto milagros en la tele, y he visto cantidad de historias. Y por mi mente ha pasado el deseo de ver milagros. Y hoy te dice, en ti, en tu entendimiento, en tu conexión con el Espíritu, hay un milagro. En tu boca hay un milagro. Hay un milagro. Porque únicamente cuando tienes certeza, plena certeza de la habitabilidad de Cristo en ti, eso te va a dominar, te va a liberar del dominio de la lógica, te va a liberar del dominio de la razón, y vas a empezar a dominar sobre eso para ver más allá de lo que tus ojos naturales te permiten. Gracias, Espíritu Santo, por la sabiduría de tu Escritura y por entregarme a través de todas estas palabras predicadas en estos meses la capacidad de entender que tú has puesto en mí una regla conforme a una medida de fe, a una medida de autoridad, a una medida jurídica que establece ordenanzas para mi vida y establece un orden para yo seguir adelante y avanzar como un gobernante del reino, como un verdadero hijo de Dios, que no se limita
por cuestiones naturales, físicas, mentales, pero naturales, sino que trasciende a las cosas del Espíritu y a permitir que sea la mente de Cristo la que gobierne en mí y que trascienda al espíritu de mi mente para gobernar sobre todo lo que me habita, sobre todo lo que me ha sido impuesto por la sociedad, la cultura, la religión y las cosas que he recibido desde niño. Gracias, Espíritu Santo, por el poder de tu palabra y porque hoy nos vamos de aquí empoderados en una palabra de fe, en una palabra de autoridad, en una palabra que nos lleve a trascender para poder cumplir con lo que tú has predestinado y dispuesto para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.